noches, un saludo para todos. Qué bueno que estén conectados, que se estén conectando para este webinar que ha programado la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la noche de hoy. Vamos a estar hablando de información importante que se liberó el mes pasado en San Francisco en el contexto del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes. Ahora más adelante voy a mostrarles la hoja de ruta que planeamos seguir para hablar de los diferentes estudios y de los datos que se nos presentaron de una manera resumida, pero que espero sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, entonces ya damos inicio a este webinar. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Santiago Vallejo González. Yo soy médico, internista y endocrinólogo. Resido en la ciudad de Pereira. Trabajo en el Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad. Soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira en su pregrado y en los programas de posgrado de Medicina Interna y Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y también trabajo en la clínica Confamiliar. Quiero empezar declarando mis conflictos de interés y aprovecho además para agradecer porque este webinar es patrocinado por Boehringer Ingelheim y pues gracias a ellos es que hoy junto con la asociación estamos pudiendo llevar a ustedes todos estos datos importantes del mundo de la diabetes. Allí están también las otras compañías farmacéuticas con las que he tenido relación y ya quiero entonces que pasemos a la materia como tal. Esta es la hoja de ruta de la cual les hablaba inicialmente. Los temas que les propongo que revisemos, ustedes entenderán que 4 días de congreso hablando de diabetes pues permiten contemplar un sinnúmero de temas y seguramente hay algunos que se me van a escapar, pero he tratado de resumir algunos de los hallazgos más importantes, primero en mi opinión, pero además que se han estado publicando en diferentes medios con relación a este congreso. Quiero que empecemos hablando de los resúmenes que fueron galardonados durante el evento, sobre aquellos estudios también relacionados con prevención y medidas no farmacológicas en el tratamiento de la diabetes. Quiero que hablemos puntualmente sobre un estudio importante alrededor de diabetes mellitus tipo 1, perdón. Además, vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2 a edades tempranas y este me parece un tema muy importante sobre el cual haré especial énfasis. Y finalmente, no podíamos olvidar toda la información y todos los datos importantes que siguen saliendo día a día alrededor de los fármacos antidiabéticos no insulínicos y desenlaces renales y cardiovasculares puntualmente. Empecemos entonces con los resúmenes ganadores. Ustedes saben que son muchísimos los abstracts que se envían a la Asociación Americana de Diabetes y que se presentan en el contexto del Congreso, pero hay 2 que fueron galardonados y que les quiero presentar en este momento. El primero de ellos es el que ustedes ven allí, tiene que ver con un perfilamiento metabolómico y su relación con riesgo de diabetes en los Estados Unidos, pero particularmente en población hispana o latina. Lo que se muestra allí es que en varios centros de los Estados Unidos se hizo un perfilamiento metabolómico
en el cual se identificaron vías metabólicas que están relacionadas con el desarrollo de la diabetes con el ánimo de predecir riesgo. Nosotros contamos hoy con una serie de herramientas clínicas que nos permiten estimar cómo algunos pacientes pueden estar a riesgo de la enfermedad para que tratemos de identificarlos tempranamente. Pero en este estudio lo que hicieron fue evaluar 624 metabolitos séricos que están comprometidos en 8 vías metabolómicas y cuál es la relación que tienen esos metabolitos y esas vías con diabetes incidente, es decir, con la aparición de la enfermedad. Reclutaron 2.010 participantes, de ellos había 224 casos de diabetes incidente, comparándolo con 1.786 controles que no tenían diabetes. Eran personas que tenían entre 18 y 76 años y finalmente encontraron que de esos 624 metabolitos, 134 se asociaron significativamente con el desarrollo de diabetes. Agruparon entonces estos metabolitos en diferentes vías metabólicas y en el cuadro lo que vemos abajo, representado en diferentes colores, son grupos de metabolitos que se relacionan con un riesgo aumentado de diabetes. Este es un estudio que resulta ser muy interesante porque a futuro podríamos estar evaluando personas que no tienen ni siquiera prediabetes, a las que podríamos hacerle estudios séricos de metabolitos relacionados con la enfermedad para predecir riesgo de la misma y por lo tanto poder empezar a hacer intervenciones mucho más tempranas. Este es el primero de los resúmenes. Vamos ahora al segundo, que me parece sumamente interesante. Como ustedes lo ven, se llama Prevención de Diabetes a través de estilos de vida basados en el yoga. Y este fue un estudio controlado, aleatorizado, paníndico, es decir, que fue en todo el país de India. Y ahí les resalto debajo del título algo que me llamó aún más la atención, y es que este estudio fue patrocinado por el Ministerio Indio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía. Quiere decir que la India tiene en su Ministerio de Salud un ministerio que está asociado con terapias alternativas. Esto me pareció importante cuando estuve buscando alrededor de esto. Parece que hay algunas motivaciones políticas que obviamente no voy aquí a discutir, pero me parece que es interesante tener en cuenta cómo este tipo de terapias deberían también regularse de forma importante. Este estudio incluyó o se basó en la detección de 11.212 pacientes que tenían más de 20 años y que se determinó que tenían riesgo de diabetes a través de un cuestionario clínico que es el IDRS, que realmente es el score indio de riesgo de diabetes, o algunos pacientes que ya tenían diabetes. Se encontró que participaron 3.366 prediabéticos de esos que se evaluaron inicialmente en 20 estados de la India, y estos pacientes fueron aleatorizados a recibir una consejería simple sobre estilos de vida o a tener una intervención de estilos de vida basados en yoga, desarrollado por 16 expertos en yoga y diabetes. ¿Y qué se encontraron? Que a 3 meses de seguimiento desarrollaron diabetes 11.2% de los pacientes intervenidos con yoga, versus 21.6 de aquellos que recibieron la consejería en estilos de vida, pero sin la intervención de yoga. Esto representó una disminución del riesgo relativo de desarrollar diabetes en prediabéticos del 47%. Y de manera importante, normalizaron la hemoglobina glicosilada el 52% de quienes siguieron los estilos de vida con yoga, comparado con el 39.9% de quienes lo hicieron con la consejería de estilos de vida. Esto fue estadísticamente significativo. Y de manera importante, el beneficio se notó no solamente en índice de masa corporal alto, sino también en aquellos que lo tenían normal. Esto simplemente nos hace un llamado sobre la importancia que tienen los cambios terapéuticos en el estilo de vida, y en este caso puntual yoga. Este es un estudio de corto plazo y por lo tanto sería interesante a futuro tener estudios de más largo plazo que nos brinden mayor evidencia alrededor de este tipo de intervenciones.
Ya habiendo culminado esos dos resúmenes que fueron los que recibieron el premio, vamos a pasar entonces al siguiente tema que está un poco relacionado con lo que vimos con relación al estudio de yoga y es lo que tiene que ver con prevención y medidas no farmacológicas de la diabetes. Para eso, quiero que empecemos viendo el estudio Preview. Este es un estudio de prevención del desarrollo de diabetes, nuevamente a través de estilos de vida. Lo que se hizo acá fue incluir a pacientes con prediabetes entre 25 y 70 años que tenían un índice de masa corporal elevado, superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. Lo que podemos apreciar en la figura que nos muestra la diapositiva es el esquema de intervención que se planteó para este estudio. Se hizo una tamización inicial y luego de ello, durante 2 meses a los pacientes prediabéticos se les hizo una intervención nutricional muy estricta en la cual se les permitió consumir solamente 800 calorías al día, con una distribución de 15 a 20% de grasa, 35 a 40% de proteína y 45 a 50% de carbohidratos. Lo que se buscaba con esta intervención era una pérdida del 8% del peso corporal, una pérdida que todos conocemos lo importante que es en términos de control metabólico y de prevención. Esta dieta, ¿cómo se les brindó? Con unos sobres nutricionales del Cambridge Weight Plan y además con el consumo de de vegetales sin almidón. Lo que vemos arriba en el seguimiento a partir del segundo mes fue la aleatorización en un diseño 4x4, en el cual se tuvieron en cuenta 2 tipos de intervenciones nutricionales y 2 tipos de intervenciones de ejercicio. Algunos pacientes recibieron una de las intervenciones nutricionales y una de las de ejercicio y se hizo una combinación de las 4 posibles opciones. Lo que ustedes pueden ver en la tabla de abajo son los 2 regímenes nutricionales que se les plantearon a los pacientes, uno con mayor con mayor porcentaje de proteínas y con un contenido moderado de carbohidratos, pero que tenían un bajo índice glucémico, comparado con una proteína ya no alta sino moderada, permitiendo una mayor ingesta de carbohidratos, pero con un índice glucémico medio. Lo que se planteaba en el estudio es que una intervención nutricional podía ser más beneficiosa que otra en términos de prevenir la progresión de prediabetes a diabetes. Y lo que vemos en el cuadrado azul es que se planteó actividad física en la cual se buscaba tener un consumo de 100 calorías a la semana de pérdida o de consumo calórico con el ejercicio y se hizo una diferenciación entre intensidad alta y moderada y duración corta y prolongada. Al final de esta intervención, no al final, sino inicialmente, lo que se hizo fue incluir a 2.233 pacientes, tanto de Europa como de Australia, de los cuales de manera muy importante, miren cómo con esa intervención de 800 calorías al día, 2.202, es decir, el 98% de esos pacientes lograron esa pérdida del 8% que se buscaba y por lo tanto fueron incluidos para continuar en el protocolo. Concluyeron el estudio 962 personas al cabo de 36 meses. Eso nos habla pues, de una pérdida importante de personas y todos conocemos cuán difícil es sostener pues, los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Sin embargo, aún así, este es el estudio más grande con relación en cambios terapéuticos en el estilo de vida que se ha hecho hasta la fecha. ¿Y qué se evaluó? La incidencia de diabetes en 3 años, encontrando que en la totalidad de los pacientes hubo una aparición de la enfermedad en 4% de los pacientes, es decir, que hubo 62 diagnósticos entre estos pacientes seguidos. Esto es muy importante porque lo que se esperaba en el estudio era que en los diferentes brazos hubiera 10.5% de frecuencia de diabetes y hasta 15.8% de diabetes en otra de las intervenciones. Esto lo que nos habla nuevamente es de lo importantes que son los cambios terapéuticos en el estilo de vida como medida para prevenir la progresión hacia diabetes. No hubo, sin embargo, diferencias estadísticamente significativas
entre los diferentes planes nutricionales y entre las intervenciones de ejercicio que se plantearon. Es decir, que ellos no lograron demostrar que una de las dietas y alguno de los tipos de programa de ejercicio fuera mejor sobre el otro. Importante, el 35% de los prediabéticos que perdieron 8% del peso dejaron de ser prediabéticos. Entonces, con esto no tenemos herramientas para proponer que uno de los planes nutricionales o de ejercicio sea mejor que el otro, pero sí de manera global, cómo los cambios terapéuticos en el estilo de vida son importantísimos. Continuemos ahora hablando aún de prevención de diabetes y vámonos ahora a hablar de una intervención farmacológica en el estudio D2D. Este fue publicado ya en el New England Journal of Medicine y tiene que ver con el suplemento de vitamina D y la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Todos conocemos que se ha planteado que existe una relación entre el déficit de la vitamina D y la aparición de diabetes. Por lo tanto, en este estudio se tomaron pacientes prediabéticos y se aleatorizaron a recibir 4.000 unidades internacionales de vitamina D versus placebo. Importante a tener en cuenta en este estudio es que esa suplementación se dio de manera independiente a los niveles de vitamina D. Es decir, que no necesariamente se dio en pacientes que se consideraran con déficit de la vitamina. El desenlace en estos prediabéticos fue el desarrollo de diabetes. Se incluyó un número importante de 2.423 participantes y tuvieron una mediana de seguimiento de 2 años y medio. Lo que nosotros podemos ver allí en la gráfica, entonces tenemos a la izquierda, arriba, los datos demográficos de estos pacientes con una edad promedio de 60 años. El 45% eran mujeres, vemos que allí hubo latinos 9.3%, que tenían en promedio 32 de índice de masa corporal y vemos cómo están los datos de glucosa en ayuna, glucosa postcarga y hemoglobina glicosilada que dan cuenta de la prediabetes que era necesaria para ser incluidos en el estudio. Vemos también que el valor promedio de la vitamina D fue 28 nanogramos por mililitro, nuevamente interrogante sobre déficit de vitamina D, porque realmente ya lo discutiré más adelante, pero eso no necesariamente podría corresponder a déficit, aunque ya les había dicho, no interesaba si tenían o no déficit, se les dio la suplementación a algunos. Y lo que nosotros nos damos cuenta allí más abajo es que solo 4.3% tenían menos de 12 nanogramos por mililitro de la vitamina D y entre 12 y 19 tenían 17.4%, es decir, que valores por debajo de 20 podemos decir que estaban alrededor del 22% de la población. De allí en adelante todos tenían por encima de 20 e incluso casi la mitad del 42% tenían valores superiores a 30 nanogramos por mililitro. Lo que vemos entonces ahora en la gráfica, en la esquina superior derecha, es cómo desde el tiempo de la aleatorización y hasta el final del estudio no se encontró diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de diabetes con la intervención comparado con el placebo. Y lo que vemos más abajo es que independiente del estado de vitamina D, si estaba por debajo de 20 o por encima de 20, no se encontró que hubiera diferencias en ninguno de estos dos grupos. El valor promedio de vitamina D que se alcanzó al final del seguimiento, más o menos 2 años después, fue de 54.3 nanogramos por decilitro en quienes recibieron la suplementación, comparado con 28.8 nanogramos por decilitro en quienes no la recibieron. Quedaría el interrogante, ya vimos cómo en la parte de abajo dije que no había diferencias entre no tener suficiente vitamina D y sí tenerla, pero pues el cálculo de la muestra no fue desarrollado para este análisis de subgrupo y cabría el interrogante a futuro de si habría un resultado diferente en quienes se constatara que hay déficit. Ahora está la pregunta, ¿qué es déficit de vitamina D? Pero por ahora este estudio, que fue grande, importante y bien hecho, no sugiere que dar vitamina D disminuya la progresión hacia diabetes mellitus tipo 2. Quiero que ahora pasemos en nuestra hoja de ruta al siguiente tema y tiene que ver con diabetes mellitus tipo 1. En la gráfica, lo que les estoy mostrando es la red de estudios que se conocieron como TrialNet.
¿En qué consiste esta red de estudios? Nosotros vemos que desde el punto de vista fisiopatológico tenemos primero un riesgo genético y de hecho se ha identificado que las personas que tienen un pariente cercano, sobre todo en primer grado de consanguinidad con diabetes mellitus tipo 1, tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar la enfermedad. Después de tener un riesgo genético, ocurre una activación inmunológica en la cual las células beta empiezan a ser atacadas, se lleva a cabo después una respuesta inmune y allí se empiezan a desarrollar autoanticuerpos. Casi siempre se empieza a desarrollar un solo tipo de autoanticuerpo. Pero después, en lo que se conoce como el estadio 1, todavía hay tolerancia normal a la glucosa, pero ya aparecen dos anticuerpos positivos. Ese se considera como el inicio de la diabetes tipo 2. Después se progresa a un estadio 2, donde además de los anticuerpos empieza a haber intolerancia a la glucosa. Se llega a un estadio 3, donde ya se hace el diagnóstico clínico y de allí se progresa hacia un estadio 4. Pues bien, todos estos estudios que hicieron parte del TrialNet, ustedes los ven arriba en color verde y en color violeta, en los cuales se ha tratado de implementar diferentes tipos de intervenciones en diferentes fases o etapas del desarrollo fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 1 para tratar de prevenir la aparición o al menos retrasar la progresión. Del estudio que les voy a hablar es este que está arriba del estadio 2, que tiene que ver con un fármaco que se conoce como teplizumab. Y ahí vamos entonces a la diapositiva siguiente, en la cual hablamos de este estudio ya publicado en el New England Journal of Medicine, donde se empleó el uso de teplizumab, que es un anticuerpo contra CD3, en familiares de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, quienes tuvieran riesgo para desarrollar la enfermedad. Como vemos en la gráfica, CD3 es una molécula que constituye el receptor del linfocito T. Cuando nosotros empleamos el teplizumab, lo que se hace es que la célula presentadora de antígeno no va a poder interactuar con el linfocito T y por lo tanto frenará esa cascada de la cual les estaba hablando ahora desde el punto de vista inmunológico que tiene tanto que ver con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Este fue un estudio fase 2 aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego. Lo que se hizo fue incluir a familiares de primer grado de pacientes con diabetes mellitus tipo 1. De primer grado son hermanos, padres o hijos que no tenían la enfermedad, pero en quienes se identificaron dos o más anticuerpos marcadores de la enfermedad positivos y quienes además tuvieran ya una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. La intervención consistió en administrar teplizumab por 14 días en un solo ciclo, comparado con la administración de placebo. Y lo que se hizo en estos pacientes fue un seguimiento con prueba de tolerancia oral a la glucosa cada 6 meses. A continuación lo que vemos es que se incluyeron en el estudio 76 participantes, el 72% de ellos, es decir, la gran mayoría, menores de 18 años, 44 recibieron teplizumab y 32 recibieron placebo. La mediana de tiempo al diagnóstico de diabetes en esos pacientes a riesgo fue de 48.4 meses, es decir, 4 años más o menos en quienes recibieron teplizumab, comparado con 24.4 meses, 2 años, en quienes recibieron el placebo. Esto lo que nos muestra es que esta intervención generó un retraso de más o menos 2 años en la aparición clínica de la enfermedad. Terminaron teniendo diagnóstico de diabetes el 43% de los pacientes que recibieron teplizumab, comparado con el 72% de los pacientes que recibieron placebo. Quienes recibieron el fármaco tuvieron como efectos adversos más importantes el rash y el desarrollo de una linfopenia por el mecanismo de acción esperable, pero esta linfopenia fue transitoria. Este es un estudio que resulta ser muy interesante, porque nosotros hablamos mucho de prevención en diabetes mellitus tipo 2, pero tradicionalmente tenemos muy pocas herramientas para tratar de predecir la aparición de diabetes mellitus tipo 1 y ojalá para retrasar o impedir el desarrollo de la misma. Probablemente
Tendrá que hacerse muchísima más investigación alrededor de este tema y de este tipo de moléculas, pero por lo menos nos alerta sobre la existencia de una intensa investigación alrededor de este tema y de un futuro que puede ser prometedor para disminuir diabetes mellitus tipo 1. Vamos ahora a hablar de un tema que me tiene francamente alarmado y es la diabetes mellitus tipo 2 a edades tempranas. Todos sabemos que la obesidad infantil cada vez es mayor, que la obesidad infantil está directamente relacionada con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 por parte de los niños, pero quiero mostrarles el resultado de un par de estudios que están relacionados con este tema. El primero de ellos es el estudio TODAY 2. Este es un estudio de seguimiento longitudinal con evaluación de desenlaces en jóvenes con diabetes mellitus tipo 2. Para eso quiero ponerlos en contexto. Este es el TODAY 2 porque se hizo inicialmente el estudio TODAY, que fue un estudio multiétnico de seguimiento de pacientes que fueron diagnosticados con diabetes tipo 2 antes de los 18 años. Este estudio se inició en el 2004 e incluyó a 699 pacientes que tenían entre 10 y 17 años. Y allí se dio una intervención farmacológica de metformina versus metformina más rosiglitazona y cambios terapéuticos en el estilo de vida. Durante ese estudio se identificó que había una disminución de la tasa de producción pancreática de insulina de estos niños de más o menos 20 a 35% por año. Y este es un valor que es mucho mayor de lo que normalmente ocurre en pacientes adultos. Ese es el estudio TODAY. Ahora, el estudio TODAY 2, ¿qué fue? De esos pacientes que pertenecieron al estudio TODAY, se hizo un estudio observacional de seguimiento. Se continuó evaluando a 517 participantes. Ojo, tenían una edad promedio de 25 años en el momento en que se hizo el corte del seguimiento. Esos pacientes de 25 años llevaban más o menos 12 años con la enfermedad. Y lo que se hizo fue evaluar factores de riesgo y complicaciones en ese momento, encontrando que más del 50% de estos jóvenes cursaban con dislipidemia y más del 60% de ellos tenían hipertensión arterial. Ahí me salté un punto que es muy importante y es que a sus 25 años en promedio, estos pacientes ya llevaban 12 años de ser diabéticos. Al ver la importante frecuencia de dislipidemia y de hipertensión arterial en estos pacientes, lo que se encontró es que además desarrollaron un número de eventos cardiovasculares muy alto para lo que uno normalmente espera en personas de 25 años. Pero además, si nos vamos a ver complicaciones microvasculares, el 40% de ellos tenían enfermedad renal diabética temprana, el 50% tenían algún grado de compromiso en la retina, el 33% tenía neuropatía periférica. Y de esas jóvenes se registraron 306 embarazos, de los cuales el 25% terminaron en aborto o muerte fetal y el 24% en parto pretérmino. De estos pacientes hubo 5 muertes, después más o menos de 7.5 años de diagnóstico, y muchas de ellas fueron causas relacionadas a la diabetes. Las causas de muerte fue un infarto agudo al miocardio, falla renal, sepsis, paro cardíaco posoperatorio y un caso de sobredosis. Esto lo que nos quiere decir, queridos colegas, es que se requiere que seamos muchísimo más agresivos en el diagnóstico, en la identificación, en el tratamiento y en el seguimiento de la diabetes tipo 2 en los niños y en los adolescentes. Porque lo que está ocurriendo es que nos vamos a encontrar a nosotros, adultos jóvenes, con un sinnúmero de complicaciones como lo evidenció el estudio TODAY 2. ¿Qué problema tenemos? Y lo vamos a ver más adelante. No todos los fármacos antidiabéticos han sido estudiados en población pediátrica o en población adolescente y por lo tanto tenemos un arsenal terapéutico mucho más reducido. Sin embargo, esto nos invita, como ya lo había dicho, a ser mucho más drásticos en el seguimiento y tratamiento de esta población. Continuemos con un siguiente estudio. Voy a hablar primero de adultos,
pero para terminar hablando nuevamente de personas jóvenes, niños y adolescentes. Y para esto quiero mencionarles el estudio RISE. Hago una pequeña pausa para contarles que en las diapositivas, cuando vean abajo la referencia, es porque el estudio ya fue publicado. Si el estudio no fue publicado, estos son datos que obtuve de publicaciones, digamos, anteriores, que se han dado como liberaciones a la prensa, pero que todavía no son datos oficiales en términos de publicación en una revista médica. Ese es el caso, por ejemplo, del estudio RISE. El estudio RISE tiene que ver con el restablecimiento de la secreción de insulina. Y hubo dos estudios RISE que se llevaron a cabo en adultos y uno que es el que les presentaré a continuación, que tiene que ver con niños. El estudio en adultos lo que hizo fue incluir a 267 individuos prediabéticos o con un diagnóstico reciente de diabetes y se aleatorizaron a una de 4 intervenciones. Unos de ellos recibieron insulina glargina por 3 meses y después, durante 9 meses hasta completar un año, recibieron metformina. Otros recibieron liraglutida y metformina, otros solamente metformina y otros placebo. Al cabo de un año de la intervención, se interrumpió el manejo farmacológico que se dio y se hizo un nuevo seguimiento 3 meses después. ¿Qué era lo que se quería evaluar en este estudio? Mirar cómo intervenciones farmacológicas que optimizaran el entorno metabólico de los pacientes pudieran mejorar la funcionalidad de la célula beta. Todos nosotros conocemos estudios previos de insulinización temprana en diabetes mellitus tipo 2, en quienes cómo se ha podido hacer una intervención agresiva inicial que después puede restablecer por un tiempo la secreción de célula beta. Algo similar se quería identificar en este estudio. ¿Qué se hizo? Se evaluó con pinza o clamp hiperglucémico la sensibilidad a la insulina de estos pacientes antes de iniciar la intervención, al cabo del año, es decir, cuando se terminó la intervención, y después de su interrupción, 3 meses después. Y además de eso, se evaluó también la respuesta de la célula beta con una serie de parámetros como el péptido C en estado estable, la respuesta aguda de péptido C a arginina, que potencia en la potenciación glucémica máxima, valga la redundancia, y respuesta aguda del péptido C a una carga de glucosa. ¿Qué se encontró en este estudio? Que todas las intervenciones farmacológicas mejoraron la funcionalidad de la célula beta y la mayor de las respuestas se dio con liraglutida y metformina en combinación. Uno que habría esperado, uno que quisiera, que en pacientes prediabéticos uno diera una intervención farmacológica y que después del cese de la misma pudiera restaurarse por algún tiempo la funcionalidad de las células beta. Desafortunadamente, lo que mostró el estudio RISE es que en la evaluación de los parámetros a los 3 meses después de haber interrumpido el manejo farmacológico, se perdió el beneficio en todos los grupos. Lo cual plantea que si nosotros vamos a emplear estrategias farmacológicas para la prevención de la diabetes en prediabéticos, probablemente la interrupción va a llevar a nuevamente deterioro de la funcionalidad de la célula beta. Y por lo pronto, deja el interrogante de si uno, cuando opta por medidas farmacológicas, tendría que continuarlas y no suspenderlas. Con ese abrebocas, vamos entonces ahora a pasar al estudio con lo que tiene que ver con niños. Obviamente no se llevaron a cabo los 4 brazos que se hicieron en adultos, porque ya les había dicho, no todos los fármacos están autorizados para ser empleados en niños. Se incluyeron 91 niños que fueron prediabéticos o que tenían un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2 y se llevaron a uno de 2 brazos de intervención. Uno, igual que en adultos, 3 meses de insulina glargina para después pasar a metformina, suspendiéndose al año y después revalorándolos 3 meses después, y otros recibieron solamente metformina. En los niños no se identificó que hubiera mejoría de la funcionalidad de la célula beta en ninguno de los 2 grupos de intervención, lo cual sí ocurrió en la población adulta. Esto es muy alarmante y simplemente nos llama la atención sobre cómo el comportamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en los niños es diferente del comportamiento en los adultos y parece tener un perfil mucho más agresivo. Esto nos plantea interrogantes grandes y la necesidad de estudiar aún más a fondo la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo
tipo 2 en los niños y adolescentes. Parece que hay elementos diferentes en esta población que nos dan cuenta de estas respuestas diferentes con este tipo de estudios. Voy a pasar, finalmente, a la parte que está relacionada con fármacos y desenlaces renales y cardiovasculares. Ustedes ya conocen que hay varias moléculas que han tenido estudios en este sentido, muchos que tienen que ver con seguridad cardiovascular, casi todos esos también con desenlaces renales, pero quiero mostrarles cuáles son estudios nuevos en esta área o datos de estudios ya publicados previamente, pero seguramente análisis secundario de algunos desenlaces que tienen que ver con lo renal. Quiero que empecemos en primera medida con lo que tiene que ver con riñón. Y para eso los invito a que empecemos analizando el estudio Credence. El estudio Credence ya fue publicado el mes pasado en el New England Journal of Medicine y este estudio se denomina canagliflozina y desenlaces renales en pacientes diabéticos tipo 2 con nefropatía. Este fue un estudio doble ciego en el cual se aleatorizó a los pacientes a recibir canagliflozina versus placebo en personas que ya tenían albuminuria y como lo ven allí en la gráfica tenían entre 300 y 5000 miligramos por gramo de microalbuminuria. Tenían una tasa de filtración glomerular disminuida de manera leve a moderada, teniendo una tasa de filtración calculada entre 30 y 90 mililitros por minuto. Y obviamente todos estos pacientes pues venían siendo tratados con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál fue el desenlace primario compuesto? Fue renal, enfermedad renal crónica terminal o duplicación de la creatinina sérica o muerte de origen renal o cardiovascular. Este fue un estudio que se detuvo prematuramente por recomendación del Comité de Seguridad, dado que los desenlaces a favor de canagliflozina llamaron la atención sobre la necesidad de no continuar con placebo en las personas que lo estuvieran recibiendo. Fue entonces un estudio que incluyó a 4.401 pacientes, quienes fueron aleatorizados por un tiempo de seguimiento de 2.62 años. El perfil de los pacientes es como ustedes lo ven allí en la parte inferior, una edad promedio de 62 años, un tercio eran mujeres, quienes tenían en general una evolución de larga data de la diabetes de más o menos 15 años. La mitad tenía eventos cardiovasculares previos, tenían una hemoglobina glicosilada promedio de 8.3% y una tasa de filtración glomerular calculada en promedio de 56 mililitros por minuto, con un valor promedio de albúmina de 900 miligramos por gramo. Lo que vemos a continuación es la gráfica que nos representa los diferentes desenlaces. En la gráfica A, en la esquina superior izquierda, nos encontramos el desenlace primario compuesto. Y allí lo que vemos es cómo se favoreció a la canagliflozina con un HR de 0.7, siendo estadísticamente significativo. Y pasó lo mismo con todos los desenlaces, es decir, con el desenlace compuesto específico renal, con la progresión hacia enfermedad renal crónica terminal, como lo ven en el panel C, y adicionalmente con muerte renal, trasplante renal o diálisis, como se ve en el panel D. Hay una situación importante a tener en cuenta y es que el control glucémico fue similar entre los que recibieron canagliflozina y en quienes recibieron el placebo al final del estudio. Esto plantea, como ya lo hemos dicho previamente cuando hablamos de desenlaces renales, que probablemente el beneficio no reside exclusivamente en la optimización del control metabólico, que sin duda tiene mucho que ver, pero también en que tiene que haber efectos de estos fármacos inhibidores de SGLT2 y en el caso de este estudio de canagliflozina, que tienen que ver con la hemodinamia del glomérulo. Probablemente se disminuye la presión intraglomerular y esto podría explicar desde el punto de vista fisiológico algunos de estos desenlaces positivos en términos de desenlaces renales. Importante, en este estudio no se notó un aumento del riesgo de amputaciones o fracturas, que todos conocemos siempre ha sido la preocupación que nos despertó el estudio Canvas,
que tiene que ver con seguridad cardiovascular con esta molécula canagliflozina. Pasemos ahora a otro estudio que también tiene que ver con la clase de inhibidores de SGLT2, en este caso dapagliflozina, y es el estudio DECLARE. Los datos que les voy a presentar acá no son los datos del estudio de seguridad cardiovascular que fue el DECLARE-TIMI 58, que ya fue publicado previamente en Lancet y del cual ya en otro congreso pues se hizo su lanzamiento o su presentación más bien, sino que lo que les voy a hablar es sobre los datos de seguridad renal de dapagliflozina que se obtuvieron de este estudio. Les recuerdo que el estudio DECLARE fue un estudio clínico controlado aleatorizado doble ciego de seguridad cardiovascular en el cual sobre una terapia de base antidiabética se adicionó dapagliflozina a un brazo de intervención y a los otros pacientes se les brindó placebo. Un número muy importante de 17.160 pacientes fueron incluidos en el estudio y aquí lo que les voy a mostrar es los datos que tienen que ver con el desenlace secundario, que fue un desenlace renal compuesto. En este caso fue una disminución sostenida, más allá del 40% de la tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros por minuto, y o progresión a enfermedad renal crónica terminal y o muerte renal o cardiovascular. Lo que vemos en la tabla en verde más abajo es la distribución de la tasa de filtración glomerular entre los diferentes pacientes. Lo que nos muestra es que en promedio la filtración era de 85 mililitros por minuto, pero tenían más de 90 el 48-46% de los pacientes, cerca de la mitad. Entre 60 y 90, un 44-45% de los pacientes, y solo un 7% tenían menos de 60 mililitros por minuto de filtración. 80% más o menos de estos pacientes venían haciendo uso de IECAS o ARA2. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva donde les muestro los desenlaces desde el punto de vista renal con dapagliflozina. Lo que vemos arriba en ese panel superior izquierdo es la gráfica de disminución en la tasa de filtración glomerular comparando dapagliflozina en placebo, favoreciendo al brazo activo de dapagliflozina con un HR de 0.54, siendo estadísticamente significativo. Y lo mismo pasó cuando se detuvieron a mirar el desenlace compuesto renal, favoreciendo nuevamente a dapagliflozina en desenlace renal. Eso tiene que ver con tasa de filtración glomerular, muerte renal, deterioro de la función renal. Ahora lo que quiero que vean en la tabla de más abajo, en este plot, es el desenlace puntual de albuminuria. En este estudio también se evaluó qué pasó con los pacientes en términos de su comportamiento de albuminuria. Si se movieron desde la normalidad hacia micro o macroalbuminuria o al revés, y de manera importante, si los pacientes pasaron de ser macroalbuminúricos a microalbuminúricos o normoalbuminúricos o de los micro a normoalbuminúricos. Lo que nos encontramos acá es que todo esto favoreció a dapagliflozina, es decir, pasaron más de microalbuminuria a normoalbuminuria quienes recibieron dapagliflozina que quienes se enfrentaron a placebo. Pasaron más de macro a normo o microalbuminuria también en dapagliflozina. Y lo mismo de micro o macro a normoalbuminuria. Suena un poco como trabalenguas, pero en últimas lo que esto nos está representando es que quienes recibieron dapagliflozina tuvieron menor frecuencia de albuminuria y mayor tasa de regresión. Esto nuevamente nos está hablando, así como nos decía canagliflozina en CREDENCE, aquí con estos datos particulares de desenlaces renales, que dapagliflozina muestra un beneficio no solamente en filtración glomerular y desenlace compuesto, sino también en regresión de macroalbuminuria. Pasemos ahora a un estudio muy importante que tiene que ver con un agonista de los receptores de GLP-1, es su estudio de seguridad cardiovascular y en este caso estamos refiriéndonos a dulaglutid. Aquí lo que se hizo fue un estudio en 24 países, allí están listados los autores y dentro de ellos está el doctor Patricio López Jaramillo, quien es colombiano
y quien incluyó pacientes en Bucaramanga para este estudio, de manera que es de resaltar la presencia de pacientes colombianos en el Rewind. Y lo que les quiero mostrar acá es que es un estudio sobre eventos adversos cardiovasculares mayores en diabéticos tipo 2 que tuvieran o no tuvieran, y eso es importante, enfermedad cardiovascular preexistente. Este fue un estudio que buscaba demostrar superioridad de la molécula frente al placebo, que es diferente a otros estudios de seguridad cardiovascular cuya intención era demostrar la no inferioridad. Lo que ustedes ven aquí en la tabla son las características de base de los estudios de seguridad cardiovascular de los diferentes agonistas de receptores de GLP-1 para que nosotros tratemos de ubicar al Rewind comparado con sus compañeros. Aquí lo que nosotros vemos es que la frecuencia de enfermedad cardiovascular establecida fue del 31% en este estudio, comparado con el 100% del estudio Harmony de albiglutide y de valores importantes entre el 73 y el 100% de los estudios de lixisenatide, liraglutide, semaglutide y exenatide semanal. La edad promedio fue similar en todos los estudios, alrededor de 66 años. Aquí, perdón, hubo un porcentaje mucho mayor de mujeres comparado con otros estudios. Los otros estudios incluyeron más o menos un tercio de mujeres. Aquí estuvo cercano a la mitad, 46%. Y este a la fecha es el estudio de seguimiento más largo de todos los de seguridad cardiovascular, pues fueron 5.4 años. Una duración promedio de diabetes, como nos muestran casi todos estos estudios, largo tiempo, entre 9 y 13 años. Y de manera importante, una hemoglobina glicosilada de base mucho más baja que en los otros estudios, 7.3%. Esto simplemente nos alerta sobre cómo la hemoglobina glicosilada pues siempre será importante, pero vemos que seguramente la hemoglobina glicosilada en ese traslado de un mundo glucocéntrico seguramente no será el único factor a tener en cuenta al momento de tener intervenciones en diabetes, sobre todo cuando nos referimos a lo cardiovascular y seguramente a lo renal. Tenían una filtración glomerular promedio de 77 y el 24% tenía uso de insulina, que es menor al que venían recibiendo otros pacientes. Preocupación alrededor de este estudio: el 25% de los pacientes no estaba recibiendo el medicamento en su última visita. Sin embargo, los autores en la publicación que ya está hecha mencionan que el 80% del tiempo y del seguimiento sí hubo uso del fármaco. De todas formas, pues fue un estudio con análisis por intención de tratar, para tratar de minimizar el problema del no seguimiento con la terapia. Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva lo que tengo para presentarles es arriba, en la esquina superior izquierda, el desenlace cardiovascular compuesto, que es el MACE, que no es diferente a los otros estudios, es decir, ACV no fatal, infarto agudo de miocardio no fatal y muerte de causa cardiovascular, donde encontramos que hubo 12% de eventos en el grupo de dulaglutide comparado con 13.4% de los que recibieron placebo. Esto da un HR de 0.88% que resultó ser estadísticamente significativo. Si nosotros desglosáramos en desenlaces puntuales y no compuestos, lo que vemos es que no se notó diferencia en muerte cardiovascular, no hubo diferencia en infarto de miocardio no fatal y sí hubo diferencia en ACV no fatal, que ya hemos visto en otras moléculas, por ejemplo semaglutide, como ACV no fatal es uno de los puntos que parece beneficiarse con el uso de alguno de estos fármacos. En la parte de abajo de ese panel dice historia de enfermedad cardiovascular, y allí vemos que no hubo diferencia entre los que tuvieron y entre los que no tuvieron enfermedad cardiovascular como subgrupo. Ya de manera global sí tenemos el desenlace como se los mostré. Esto, como lo diré ahora en las conclusiones, nos plantea, porque este es un estudio que tuvo pues, un número importante de pacientes en prevención primaria, y nos abre el interrogante alrededor de la prevención primaria, porque nosotros hemos hablado tradicionalmente de prevención secundaria en estos casos, porque casi todos los estudios han incluido pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida o con eventos previos,
En este ya dijimos 70% de los pacientes no tenían un evento previo y sin embargo se notó un beneficio. Entonces ahí queda sobre la mesa este resultado pues para ser analizado y seguramente para tener controversia alrededor del mismo y para analizar la importancia que esto tiene. A la derecha, en la esquina superior, vemos que hubo una diferencia de hemoglobina glicosilada al término del estudio, siendo más baja y de manera significativa, menos 0.61% en quienes recibieron dulaglutide, que en este tipo de estudios uno pues llama un poco la atención alrededor de esto porque uno quisiera que hubiera equipoase en el sentido de que no hubiera diferencias de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ya hay numerosos artículos que plantean cómo estos desenlaces cardiovasculares no solo están guiados por el control metabólico, sino per se por el uso de las moléculas. Y definitivamente lo que vemos abajo en la gráfica B a la derecha es la diferencia en peso corporal, que siempre será menor cuando hagamos uso de agonistas de receptores de GLP-1, que para el caso de dulaglutide fue de menos 1.5 kilogramos comparado con el placebo. Pasemos ahora a un nuevo estudio de un fármaco también agonista de receptores de GLP-1. En este caso estamos hablando de semaglutide y el estudio es el Pioneer 6. Nosotros con semaglutide ya tenemos el estudio SUSTAIN, que es de seguridad cardiovascular, pero en dulaglutide por vía de administración subcutánea. Sabemos todos que tenemos la forma oral del semaglutide, pues no contamos todavía en Colombia con semaglutide ni oral ni subcutáneo, pero probablemente en el panorama aparecerá. Tenemos unos resultados buenos de SUSTAIN con la vía de administración subcutánea y se quiso interrogar si la vía de administración oral una vez a la semana pues tenía seguridad desde el punto de vista cardiovascular. Se incluyeron pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida o que tenían un importante riesgo cardiovascular y este, a diferencia del estudio previo, fue un estudio de no inferioridad. Se incluyeron 3.183 pacientes con una edad promedio de 66 años, un tercio de ellos eran mujeres, con una diabetes de larga data, 14 años en promedio y una hemoglobina glicosilada mal controlada de 8.2%. El 84.7% de los pacientes ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida y con factores de riesgo y mayores de 60 años. Allí era o que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular establecida o que fueron casi todos o que fueran mayores de 60 años y que tuvieran factores de riesgo como se ha visto en otros estudios de esta naturaleza, con una tasa de filtración glomerular promedio de 34 mililitros por minuto. Lo que les muestro en la tabla de abajo son los diferentes desenlaces que se evaluaron. El primero de ellos es el compuesto del MACE cardiovascular y lo que nosotros vemos hacia el final es que hay un HR de 0.79. La P fue estadísticamente significativa para no inferioridad, pero no fue estadísticamente significativa para superioridad. Y lo que vemos es que en los otros desenlaces no se notaron diferencias entre semaglutide y el placebo. Lo que nosotros podemos concluir de este estudio es que se logró el desenlace que se buscaba, y es decir, que no aumentara el riesgo cardiovascular con el empleo de semaglutide oral cada semana. Es decir, que podemos decir con este estudio que semaglutide es seguro desde el punto de vista cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2 que tienen o muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya la tuvieran establecida. Voy a pasar ahora a uno de los estudios que digamos de manera importante se presentó también en el contexto de este congreso y fue el estudio Carolina. Tenemos como antecedente el estudio Carmelina, que fue hecho con linagliptina y que es su estudio de seguridad cardiovascular de hecho. Ustedes conocen que el estudio Carmelina ya fue publicado y en este estudio lo que identificamos es que comparándose con el placebo, la linagliptina demostró ser seguro desde el punto de vista cardiovascular, no aumentando eventos. Es importante resaltar que el estudio Carolina es el único estudio de seguridad cardiovascular en el cual se haya comparado un inhibidor de la DPP-4, en este caso linagliptina, con un comparador activo. Y el comparador activo para este estudio fue glimepiride.
Este fue un estudio de no inferioridad. Quiero detenerme una vez más a llamar la atención sobre lo que está escrito abajo en la diapositiva, y es que los datos finales de este estudio se encuentran en embargo hasta ser publicado, y por lo tanto esta es la información que se obtuvo a través del comunicado del laboratorio y también de los datos que se obtuvieron de la presentación en ADA. Este fue un estudio multinacional doble ciego aleatorizado donde, repito, se comparó linagliptina y climepirida en 6.033 pacientes diabéticos tipo 2 que no tenían tanto tiempo de enfermedad, más o menos 6 años desde su diagnóstico, comparándose con otros estudios como lo he mencionado. Y estos pacientes podían estar debutando y por lo tanto ser su primera terapia o como adición a una terapia de base que vinieran recibiendo. Recibieron un seguimiento importantísimo de 6 años, y lo que les muestro en la siguiente diapositiva son los desenlaces que tenemos, digamos, de manera preliminar. En la parte superior lo que nos encontramos es el MACE, los eventos mayores cardiovasculares combinados, ya lo conocemos, muerte de origen cardiovascular y AM y ACV no fatales. Y lo que nosotros nos encontramos es que en términos del tiempo hasta el primer MACE de 3 puntos, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre quienes recibieron linagliptina y los que recibieron climepirida. Es decir, que se demostró la no inferioridad como está allí mostrado, porque tiene una P estadísticamente significativa para no inferioridad, no así para superioridad, hablando de que los dos fármacos son seguros desde el punto de vista cardiovascular, dado que linagliptina ya lo había demostrado en su estudio Carmelina contra placebo. De manera importante quiero, sin embargo, resaltar, esto es bueno en términos de que uno tiene, pues, la tranquilidad de tener diferentes fármacos que no sean deleterios desde el punto de vista cardiovascular, pero quiero resaltar cómo en la esquina inferior izquierda se nos muestran los datos de hipoglucemia comparando ambos fármacos, y como es esperable por su mecanismo de acción, hubo muchísimos más eventos de hipoglucemia en quienes recibieron climepiride comparándolo con linagliptina, teniendo linagliptina un 77% menos de eventos de hipoglucemia. Esto en términos porcentuales habla de más o menos el 10% de pacientes que presentaron hipoglucemia comparado con casi un 40% de quienes los presentaron recibiendo climepiride. Y también es por todos conocido lo que vemos en la esquina inferior derecha, y es que las sulfonilurias, por su mecanismo de acción de promover la liberación de insulina no dependiente de glucosa, pues generan algo de ganancia de peso, aunque glimepirida al final mostró no un valor tan importante en términos de ganancia de peso. De hecho perdieron algo de peso, seguramente por la parte no farmacológica también y por los otros fármacos que recibieran, lo mismo que linagliptina, pero linagliptina tuvo una diferencia de menos 1.5 kilogramos comparado con la climepirida. A resaltar también un desenlace secundario, que es lo que vemos en el cuadro rojo en la esquina superior derecha. Si bien es cierto, los estudios uno les tiene que prestar atención a los desenlaces primarios, hay un desenlace secundario que se planteó para Carolina y fue un compuesto de lograr hemoglobina glicosilada por debajo de 7% sin requerir medicamentos de rescate, sin hipoglucemia y sin lograr una ganancia superior al 2% de peso. Ese desenlace compuesto secundario lo lograron el 16% de los pacientes que recibieron linagliptina, comparándose con un 10.2% de quienes recibieron climepirida. Vamos entonces ahora a pasar ya a la parte final de lo que tengo para presentarles, y es lo que se presentó, valga la redundancia una vez más, con relación al estudio EMPRISE. El estudio EMPRISE, como ustedes ven allí abajo, es un estudio de eficacia de empagliflozina en mundo real. Este fue un estudio que se presentó como en forma oral, en forma de póster, y lo que vemos es que se habla de empagliflozina en términos de desenlaces cardiovasculares y seguridad cardiovascular en el uso rutinario, es decir, no en un estudio clínico controlado aleatorizado, sino en el mundo real. Y estos pues son los primeros resultados de ese estudio EMPRISE. Como les había dicho, este es un estudio de vida real en el cual
Se analizaron 3 bases de datos en los Estados Unidos, Medicare, y 2 de entes comerciales de dispensación en los Estados Unidos entre los años 2014 y 2019, logrando identificar 17.551 pares de pacientes, uno a uno, de diabetes tipo 2, que tenían y no tenían perfil de riesgo cardiovascular, simplemente pacientes que hubieran recibido empagliflozina de acuerdo a criterio de su médico tratante, no necesariamente con indicación de mejoría de desenlaces cardiovasculares. Esto se hizo en mayores de 18 años y se parearon según un puntaje de propensión, comparando entonces empagliflozina con inhibidores de la DPP-4. Lo que se encontró es que se incluyeron pacientes que en edad tenían en promedio 58 años, casi la mitad eran mujeres y un cuarto de ellos tenían enfermedad cardiovascular establecida, 5% falla cardíaca y el promedio de hemoglobina glicosilada de inicio fue de 8.5%. Lo que se hizo en EMPRISE fue evaluar el desenlace primario, que en términos de MACE mostró que fue igual, con un HR que no fue estadísticamente significativo, de 8.2 con un intervalo que está allí mencionado en términos del MACE. Pero cuando uno se va a ver el MACE ampliado, es decir, en el cual se adicionaron hospitalización por falla cardíaca o revascularización coronaria, en ese caso sí se notó que hubo un HR que fue estadísticamente significativo, favoreciendo a empagliflozina, lo que nuevamente nos resalta como cada que hay falla cardíaca por allí rondando, pues definitivamente este fármaco muestra beneficios importantes. Y cuando vamos puntualmente a ese desenlace de hospitalización por falla cardíaca, nuevamente un HR de 0.56 que fue estadísticamente significativo. De manera importante y con relación a la preocupación que en algunas ocasiones existe sobre la posibilidad de fracturas, amputaciones o de hospitalizaciones por cetoacidosis diabética con el uso de inhibidores de SGLT2 y en este caso empagliflozina, no se aumentaron estos eventos adversos de manera importante. Bueno, queridos colegas, ya nos estamos aproximando al cierre de la presentación que les he venido compartiendo y para eso entonces quiero llegar a las conclusiones de los diferentes datos que les estuve presentando en este espacio. Lo primero es que hay una activa investigación alrededor de vías metabólicas con alteraciones que predisponen al desarrollo de diabetes y esto muy seguramente en el futuro nos va a permitir identificar de manera más temprana pacientes a riesgo para poderlos entonces intervenir más rápido y evitar que progresen a tener la enfermedad. Lo otro, y de lo cual creo que jamás nos debemos cansar de hacer énfasis, es que la terapia no farmacológica es crucial para la prevención y el tratamiento de la diabetes y que no la debemos subestimar por difícil o compleja que sea. Vimos cómo el yoga ha mostrado efectos al menos a corto plazo y seguramente se necesitarán estudios más largos en esta modalidad particular, pero seguramente con otras intervenciones, con otros estilos de ejercicio. Vimos cómo las intervenciones nutricionales que llevan a pérdidas importantes de peso son deseables y cómo tienen un impacto importantísimo. Vimos en el estudio con la pérdida de 8% de peso cómo se frenaba la progresión a diabetes de manera importante y cómo se normalizaban las cifras glucémicas en muchos de esos pacientes. Sin embargo, seguimos requiriendo más datos de estudios clínicos que puntualicen cuál es el mejor tipo de ejercicio en términos de intensidad, de frecuencia, de duración, cuando hablamos de beneficio y también de cuáles son las mejores dietas a recomendar. Existe, por otra parte, controversia alrededor de la suplementación de vitamina D en la prevención de la diabetes. Hasta lo que hemos visto y con el estudio D2D, pues no pareciera tener un papel, pero sería deseable efectuar estudios exclusivamente en el contexto de déficit y ahí está todavía la discusión en qué es el valor normal de vitamina D. Esta es una discusión que tenemos no solamente en diabetes de manera frecuente, en osteoporosis y mucho más en población general. Por otra parte, hablamos de diabetes mellitus tipo 1 y de cómo se están estudiando alternativas para retrasar la aparición de esta enfermedad y cómo el teplizumab es el primer fármaco que demostró que cuando se utilizaba demoraba en cerca de 2 años la aparición de la diabetes tipo 1. Esta es una luz de esperanza para la prevención de esta enfermedad, seguramente con mucho camino en investigación por recorrer aún.
Vamos ahora a hablar de uno de los puntos que vuelvo, insisto, me parece que tenemos que resaltar de manera importante y es que la diabetes mellitus tipo 2 en edades tempranas está aumentando, cómo lleva a complicaciones severas en personas jóvenes y parece tener una pérdida más acelerada de la funcionalidad de la célula beta. Se requiere por ende muchísimo más conocimiento y se insta a un enfoque mucho más agresivo de la población pediátrica, joven y adolescente en términos del control metabólico y del seguimiento que se les tiene que hacer. Pasando a fármacos, recalcar cómo dapagliflozina y canagliflozina adicionan en esta versión de la ADA 2019 más información a lo que ya conocíamos con relación a empagliflozina en términos de beneficio renal, confirmando la importancia de este grupo terapéutico en pacientes que tienen enfermedad renal diabética. Dulaglutide, vimos cómo se nos presentó su estudio Rewind, mostrando beneficio del MACE en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular establecida y, como les decía en su momento, generando un debate alrededor de la prevención primaria cardiovascular en pacientes con antidiabéticos. Vemos cómo semaglutide a través de su Pioneer 6 en su administración oral semanal mostró ser no inferior a placebo cuando hablamos de desenlaces cardiovasculares, y esto pues nos deja tranquilos cuando hablamos de la seguridad cardiovascular de este fármaco por esta vía de administración. Hablamos también del estudio Carolina y cómo linagliptina y glimepiride tienen seguridad cardiovascular comparable, lo cual nos deja tranquilos en el uso de estas moléculas en pacientes diabéticos. Sin embargo, resaltar cómo la linagliptina brinda mucho menor riesgo de hipoglucemia, lo cual es altamente deseable por lo que la hipoglucemia todos sabemos representa, y cómo linagliptina no se relaciona con ganancia de peso. Finalmente tenemos a empagliflozina ratificando en su estudio EMPRISE de vía real cómo tiene impacto sobre falla cardíaca y revascularización miocárdica en este caso. Muchísimas gracias, queridos amigos y colegas. Esta es la información que tenía preparada para ustedes en la noche de hoy y creo que es el momento entonces para que demos paso a las preguntas que ustedes puedan tener alrededor de estos temas interesantes de los cuales les he venido hablando. Aquí estoy con Juan, que es el amigo que nos está ayudando, y ya entonces me va a ayudar a mirar todas esas preguntas que ustedes pueden tener alrededor de estos temas. Me dicen aquí que me las están pasando aquí a través del celular, entonces regálenme un momentico. Bueno, por aquí tenemos un saludo a mi colega de la ciudad de Pereira, el doctor Mauricio Arenas, quien me pregunta si es el yoga o realmente los cambios en el estilo de vida asociado a los que realizaron el yoga, pues los importantes en la prevención. Es una pregunta muy interesante porque perfectamente se dice quienes practican yoga suelen llevar una filosofía de vida alrededor también desde lo nutricional, por ejemplo, desde técnicas de relajación, etcétera, y esto podría tener un impacto en la prevención de diabetes. Digamos, doctor Arenas, que pues los datos que yo les presenté son los datos que están solamente en el abstract, en el resumen, por lo tanto, allí no se nos brinda información adicional sobre cuál fue el tipo de nutrición que estos pacientes tuvieron. Evidentemente, estamos de acuerdo, seguramente quienes tuvieron a sus maestros de yoga, que además son expertos en yoga y diabetes, seguramente tuvieron una serie de recomendaciones y de prácticas nutricionales diferentes, de manera que allí podría haber un sesgo en la interpretación. En todo caso, esto nos estaría hablando de medidas no farmacológicas y yo pienso que este estudio nos llama la atención alrededor de esto, pero absolutamente de acuerdo, podría no ser solo el yoga, sino toda esta serie de situaciones que acompañan al yoga, los que podrían estar brindando beneficio. Tocaría mirar, por ejemplo, si la actividad física o el ejercicio que se hace es diferente y si uno lo comparara con yoga, si eso podría ser igual o no. Bueno, por aquí el doctor Álvaro Márquez
nos dice que cuál es el impacto de inhibidores de SGLT2 en fractura de cadera. Doctor Márquez, pues sí se ha planteado en algunos de los estudios que pudiera llamarse la atención sobre la presencia de fracturas en el uso de estos fármacos. Sin embargo, como les mostré en el estudio Credence, que fue en el que se miró la parte renal, pero que incluía canagliflozina, y adicionalmente en el de dapagliflozina, en el cual se hizo la mirada sobre lo renal. En estos estudios no se encontró que hubiera una frecuencia mayor de fracturas. Entonces, por ahora estos nuevos datos parecen no reforzar la preocupación alrededor de esta situación. Bueno, el doctor Andrés Blanco Castro nos está preguntando sobre el uso de inhibidores de SGLT2 en diabetes mellitus tipo 1. Yo no les presenté ningún estudio que estuviera relacionado con esto, sin embargo, sí contamos con estudios alrededor del uso de fármacos de inhibidores de SGLT2 en diabéticos tipo 1. De hecho, la EMA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos Europea, ya aprobó en el caso puntual la dapagliflozina para la indicación diabetes tipo 1. Ese no es el caso de Colombia, por ejemplo. Nosotros no estamos avalados por INVIMA para hacerlo. Pero sí se ha demostrado que el empleo de este tipo de fármacos puede optimizar el control metabólico de estos pacientes de manera importantísima, nunca para reemplazar la terapia insulínica. No es que voy a poner un inhibidor de SGLT2 para obviar insulina, es para mejor disminuir variabilidad glucémica, de pronto sí tener unas dosis menores de insulina y por lo tanto menor riesgo de hipoglucemia, pero no para reemplazarla. Conocemos también que hay una molécula que es sotagliflozina, que es un inhibidor dual de inhibidores de SGLT1 y SGLT2, que ha sido también estudiado en diabetes tipo 1 y pues promete ser útil en este sentido. De manera que esta es toda la información que hay alrededor de esto. Muy seguramente en el futuro podremos tener la oportunidad también en nuestro país de emplear estos fármacos y seguramente van a brindar beneficios. Hay ya una guía también generada por la Asociación Americana de Diabetes, en la cual se dan algunas recomendaciones para la prevención de cetoacidosis euglucémica en quienes utilizan inhibidores de SGLT2 y mucho más en diabéticos tipo 1, que son quienes están más a riesgo de hacer este tipo de cetoacidosis, de manera que se las recomiendo para que lo tengan presente en el futuro cuando estos fármacos puedan ser empleados en diabetes mellitus tipo 1. Bueno, muchas gracias a todos por su participación activa. Vamos ahora a ver una pregunta del doctor Ricardo Posada, quien nos plantea si en pacientes con ya compromiso vascular de miembros inferiores que ya han tenido una amputación, si uno debería no usar un inhibidor de SGLT2. El planteamiento alrededor del riesgo de amputaciones, digamos, desde lo fisiopatológico, no está completamente claro, entendido o dilucidado. Se ha planteado que, digamos, la pérdida de volumen que supone el uso de estos fármacos podría llevar a algo de hipoperfusión distal. Recordar que el aumento de riesgo de amputaciones solo se ha demostrado en el estudio Canvas con el uso de canagliflozina y fueron amputaciones básicamente en el antepié, ¿sí? No fueron amputaciones más altas, igual no queremos ningún tipo de amputación en nuestros pacientes diabéticos. Sin embargo, ni el estudio EMPA-REG Outcome con empagliflozina, ni el estudio Declare-TIMI 58 con dapagliflozina, ni estos posteriores que se hicieron incluso con canagliflozina en el Credence, han dado cuenta de un aumento de las amputaciones. De manera que seguramente muchos colegas tendrán pues sus restricciones en emplear estos fármacos en quien ya fue amputado. Yo pensaría que no tenemos en principio por qué pensar en que están contraindicados de una manera absoluta, pero sí, pues claramente no hay quien tenga más riesgo de amputación
que quien ya sufrió una amputación. Por lo tanto, habría que extremar sobre todo todas las medidas de vigilancia alrededor del pie diabético y de las posibles úlceras o posibles lesiones que en estos pacientes pudieran surgir. Bueno, vamos a continuar. La doctora Diana Patricia Suárez y Fuentes nos pregunta que cuál es la opinión alrededor de las combinaciones de inhibidores de la DPP4 más inhibidores de SGLT2 y las combinaciones de insulina basal más inhibidores de GLP1. Bueno, pues digamos que nosotros tenemos clara evidencia no solamente en diabetes, también en hipertensión arterial, en dislipidemia, etcétera, que cuando nosotros logramos en un solo dispositivo o en una sola tableta combinar fármacos, esto pues no tiene ninguna duda sobre los beneficios, sobre todo en términos de adherencia. Para un paciente es preferible tomarse una tableta que tomarse dos, o cuando uno está hablando de combinaciones de insulina con agonistas de receptores de GLP-1, pues es preferible una función que dos o que incluso que cuatro cuando uno lo compara con múltiples dosis de insulina. Me parece que son presentaciones, en el caso puntual de la combinación de inhibidores de SGLT2 y inhibidor de DPP4, que son deseables para la comodidad de los pacientes. Digamos que no, pues hay estudios que digan que potencie el beneficio glucémico o que tenga un beneficio desde lo cardiovascular o de lo renal más allá de lo que cada molécula ha demostrado por separado. Y con relación a la combinación puntual de insulina basal e inhibidores de receptores de GLP-1, pues ya las dos combinaciones con las que nosotros contamos en nuestro país pues tienen estudios muy importantes y muy bien hechos donde se muestra la seguridad de su uso, muy seguramente la comodidad en la aplicación y los beneficios cuando hablamos de disminución de hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes, pues con una potencia de manera importante cuando se compara con otras terapias también. Bueno, la otra cosa que dice aquí el doctor Juan Marín es cuál es la evidencia que relacionó el déficit de vitamina D con un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Doctor Marín, me corchó. No le tengo esa respuesta puntual. Si usted quiere, nos deja su correo electrónico y con mucho gusto puedo buscar esta literatura para compartírsela y pues para que la ampliemos seguramente también a los otros colegas. El doctor Luis Serna nos pregunta si los inhibidores de SGLT2 son adecuados en adultos mayores de 65 años. Digamos que esta es una población que es menos estudiada con muchos fármacos antidiabéticos. Cuando hablamos puntualmente de inhibidores de SGLT2, la preocupación que uno tendría es el impacto, por ejemplo, que estos fármacos pueden tener sobre la presión arterial. Bien conocido es que por su mecanismo de acción pueden generar algo de hipotensión y podrían favorecer ortostatismo, y cuando estamos hablando de adultos mayores, pues esto es una preocupación nuestra cuando hablamos, por ejemplo, de riesgo de caídas y de fracturas. Aquí es necesario individualizar a nuestros pacientes. Nosotros sabemos que no todos los pacientes mayores son iguales, que dos pacientes de la misma edad pueden no ser iguales. Claramente en los pacientes adultos mayores que tengan fragilidad, que tengan sarcopenia, seguramente los inhibidores de SGLT2 pues no sean la mejor elección terapéutica, entre otras cosas porque estos generan algo de pérdida de peso, y bien conocemos cómo en el adulto mayor no siempre es deseable la pérdida de peso, sobre todo en aquellos que tengan índices de masa corporal por debajo de 22 o 21. Sin embargo, hay algunos adultos mayores o varios adultos mayores que pueden hacer uso de los fármacos sin restricción y sin problema. Creo que como todo en diabetes, la respuesta está en la individualización. Bueno, vamos a continuar con la pregunta del doctor Andrés Blanco Castro, quien habla de el uso de medicamentos inhibidores de SGLT2 en diabetes tipo LADA y en MODI, supongo que es la pregunta.
Cuando hablamos de diabetes tipo LADA, pues realmente nos estamos refiriendo a una diabetes predominantemente o básicamente insulinopénica. Y esta pues es una diabetes tipo 1 que apareció de manera tardía. De manera que la respuesta es muy similar a la que ya brindé con relación a inhibidores de SGLT2 en diabetes tipo 1. Muy seguramente en el futuro podremos tener la opción de usar en pacientes con diabetes tipo LADA este tipo de fármacos. Cuando hablamos puntualmente de MODI, ustedes saben que ya vamos en MODI como 8, de acuerdo a diferentes mutaciones genéticas que se han encontrado en el receptor de insulina y en todas las vías de transducción de señales que tienen que ver. Esta es una diabetes que, como ustedes saben, tiene pues un comportamiento hereditario, que hay compromiso de la enfermedad en varias líneas familiares y que sobre todo se encuentra en edades tempranas. Que yo conozca que se haya hecho algún estudio puntual del uso de estos fármacos en pacientes con MODI, realmente creo no equivocarme de que no existe tal estudio. Por el mecanismo de acción de estos fármacos, pues no suena descabellado, porque al fin y al cabo el mecanismo de acción de inhibidores de SGLT2 no depende de célula beta, sino del manejo renal que se dé la glucosa, de manera que probablemente en algún momento se podría plantear su uso, pero a la fecha nosotros no contamos con evidencia puntual en MODI, por lo cual pues mi recomendación sería no prescribirlos en estos pacientes puntualmente. Vamos a continuar. El doctor Álvaro Márquez nos pregunta sobre si existe comparación de semaglutida versus liraglutida en peso. Nosotros lo que hemos encontrado en los diferentes estudios es que dentro de los agonistas de receptores de GLP-1, liraglutida y semaglutide son los que son más potentes, sobre todo en términos de pérdida de peso corporal, ¿sí? No contamos con un estudio que haya hecho la comparación directa semaglutide-liraglutide, y por lo tanto no tenemos datos para hablar de los desenlaces en términos de peso corporal en estos casos. Eh, el doctor Miguel Ángel Gómez nos plantea que la remolacha ha demostrado un efecto sobre la tensión arterial para un diabético hipertenso, pero se puede consumir tranquilamente. Eh, yo desconozco realmente los estudios que haya con este tipo de alimento. Sí les recuerdo que, por ejemplo, en Europa el azúcar de mesa no se obtiene a través de la caña de azúcar como ocurre en nuestro país, sino que se obtiene a través de la remolacha. De manera que en términos generales no conozco la particularidad de la composición de la remolacha, pero sí me inclino a pensar pues que el contenido de carbohidratos y de carbohidratos simples es importante, y por lo tanto pues sería deseable que preguntáramos a nuestros queridos nutricionistas sobre este caso puntual, pero creería yo que la remolacha seguramente no es uno de los alimentos que debería ser más abundante en la alimentación de los diabéticos. Ahora, el doctor nos pregunta sobre tranquilamente el tipo 1 y tipo 2, simplemente recordar nuevamente cómo la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades que, a pesar de que comparten la hiperglucemia, son enfermedades diferentes, y cómo en la diabetes tipo 1, digamos, se puede tener una ingesta un poco más tranquila, obviamente en medio de lo saludable, siempre y cuando se haga un adecuado conteo de carbohidratos y una correlación entre lo que como y administro. Y en cambio, como el diabético tipo 2 sí tiene que ser mucho más cauteloso en las medidas nutricionales para no ir a sobreesforzar su páncreas, que ya tiene un déficit secretor importante. Continuemos con la doctora Elisa Romero. Ella nos pregunta: ¿considera usted, doctor, que el efecto del yoga está relacionado directamente con el ejercicio, con el nivel de meditación y relajación del paciente? Esta es una respuesta que en parte ya di al inicio con lo que el doctor Arenas nos planteaba. ¿Qué pienso? Realmente no lo sé. Claramente hay toda una serie de respuesta hormonal al estrés, y todos sabemos cómo el estrés, y con su hormona estrella, el cortisol, pero también las catecolaminas, las contrarreguladoras como hormona de crecimiento, como
glucagón pues se elevan en situaciones de estrés y es probable, doctora, que la meditación, que la relajación, que las técnicas de control de estrés pues tengan un papel también importante en el control metabólico, pero como le cuento, pues seguramente a través de este estudio eh, no lo sé, no tenemos datos que nos permitan concluir eso y de manera interesante pues valdría la pena uno después comparar estrategias dentro de lo no farmacológico para ver si de pronto una estrategia que tenga solo que ver con meditación y relajación pero no necesariamente con yoga puede tener en un momento dado efectos pues deseables. El doctor Santiago Jiménez Giraldo nos pregunta qué otras indicaciones hay para iniciar empagliflozina. Aquí nosotros nos tenemos que ceñir básicamente a la indicación que tiene el fármaco en nuestro país, que es en el caso puntual el INVIMA. Recordar que el INVIMA nos permite emplear empagliflozina a pacientes que sean primero diabéticos tipo 2 que no estén controlados con metformina o que pues, no puedan hacer uso de este fármaco y requieran un control metabólico, puede ser utilizado en estos pacientes. Y recordar que la indicación más reciente de empagliflozina, ya aprobada por el INVIMA, es también para la disminución de eventos cardiovasculares mayores en pacientes diabéticos mellitus tipo 2, con diabetes mellitus tipo 2 que tengan alto riesgo cardiovascular. Continuamos ahora con el doctor Luis Burgos de Moya. Él nos plantea que desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo se explica la reducción de la albuminuria en estos pacientes en la enfermedad renal diabética? De lo que yo les presentaba de desenlace renal y les empecé a esbozar un poco lo que les planteaba cuando les hablaba cómo en el estudio Credence la hemoglobina glicosilada fue similar entre quienes recibieron eh, canagliflozina y quienes recibieron el placebo. Luego, definitivamente, no podemos explicar fisiopatológicamente solo el control glucémico como responsable de este beneficio. Y lo que les planteaba es que estos efectos hemodinámicos que ocasionan los inhibidores de SGLT2 al disminuir la presión intraglomerular puede generar ese beneficio en términos de la disminución de la albuminuria. El doctor Jairo Vergara nos dice, en vida real, un paciente con hemoglobina glicosilada de 9%, que ya tiene una doble terapia con metformina y un inhibidor de la DPP4, que no tiene falla cardíaca, ¿qué opción recomendaría usted como tercera terapia? Digamos que siempre la respuesta tendrá que ser hacia la individualización. Recuerden que nosotros hoy en día, y las guías así lo dicen, la guía que en conjunto nos dio la ADA y la EASD, la Asociación para el Estudio de la Diabetes Europea, lo que nos dice es que nosotros hoy en día nos tenemos que preguntar alrededor de cómo es el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? Seguramente si ese es un paciente que tiene un índice de masa corporal bastante elevado, pensaríamos en la posibilidad de cambiar el inhibidor de la DPP4 por un agonista de receptores de GLP-1 o favorecer también el uso de inhibidores de SGLT2 que permiten pérdida de peso. Lo que nos dice es pregúntese por lo renal. Aquí en este estudio nos habla solamente de que no tiene falla cardíaca, tocaría echar un vistazo a cómo está su filtración glomerular, porque evidentemente si es baja habrá algunos fármacos que no podamos incluir u otros que requieran un ajuste en la dosificación. Pero si tiene, por ejemplo, enfermedad renal diabética, pues recordar cómo tenemos estudios de desenlaces renales puntuales o como de desenlace secundario en el caso de inhibidores de SGLT2, de los tres de ellos, y además, por ejemplo, liraglutide en el caso de inhibidores de agonistas de receptores de GLP-1. Y la otra cosa tiene que ver con la pregunta que se hace de que no tenga falla cardíaca, ¿cierto? Entonces, pues digamos que cuando tengo 9% de hemoglobina glicosilada y tengo una terapia dual, seguramente me tengo que ir por una terapia más potente, pero jugarán un papel importante en la elección todo este tipo de factores adicionales de los cuales yo le vengo hablando. Seguramente si tiene un exceso de peso, la mejor opción no será una terapia insulínica y obviamente, vuelvo e insisto, lo primero antes de pensar en qué otro tipo de terapia farmacológica, que seguramente y sin duda vamos a adicionar cambios terapéuticos en el estilo de vida.
El doctor Alejandro Marín, también un saludo para mi colega pereirano. ¿No será más bien una victoria para las sulfonilurias más que para el inhibidor de DPP4, lo reportado en el estudio Carolina? Yo pienso que esta es una pregunta, Alejo, súper importante. Y yo pienso que el estudio Carolina se puede interpretar, digamos, desde dos ópticas, ¿no? Uno podría decir, mire, glimequipirida es un fármaco potente que nos ayuda para controlar hemoglobina glicosilada, y nos demostró que comparándose con linagliptina, que ya se sabe que es seguro desde el punto de vista cardiovascular, pues no aumentó eventos, y que glimepirida puede encontrarse desde, digamos, desde lo genérico a un precio incluso más bajo o de marca a un precio similar de lo que es linagliptina. Eso es cierto, ¿sí? Eso podría decir uno, eso es un impulso a glimepirida. Yo personalmente pienso que es bueno tener esa opción, es bueno tener esa tranquilidad para nuestros pacientes que usan glimepirida o en quienes decidimos en algún momento dado utilizarla. Sin embargo, pienso que el punto hipoglucemia pues no debe dejar de ser importante, ¿no? Y que uno siempre que pueda elegir una terapia que suponga menor riesgo de hipoglucemia, pues uno debería preferirla. Podrían preguntarme, bueno, ¿y entonces dónde está la relación entre hipoglucemia y eventos cardiovasculares si es que en este caso glimepirida presentó más hipoglucemia pero no aumentó el riesgo? Digamos que ahí siempre habrá una discusión, pero nosotros sabemos que hipoglucemia no solamente reporta dificultades desde lo cardiovascular, hipoglucemia también significa más riesgo de tener que ir a urgencias, de tenerse que hospitalizar por episodios de hipoglucemia. Esto brinda disconfort a los pacientes y una serie pues, de consecuencias adversas que tiene la hipoglucemia. De manera que creo que se puede ver desde esas dos esquinas y creo que uno no puede tomar una posición absolutamente radical al respecto. Tenemos dos fármacos seguros desde el punto de vista cardiovascular. Quiero, en la medida de lo posible, evitar hipoglucemia y ahí están los datos simplemente para que cada uno de nosotros pues haga uso de los mismos en su práctica diaria. Bueno, ahí nos vamos como acercando ya al tiempo límite que nos habían propuesto. Sin embargo, aquí existen otras preguntas, voy a tratar de darles respuesta a ellas, pero pues contándoles que ya casi pues vamos a cerrar este webinar tan activo. El doctor Gabriel, el doctor Juan Marín dice, ¿a qué se debe que la diabetes mellitus tipo 2 a edad temprana sea mucho más agresiva que en personas adultas? Enfatizó en la pérdida de la funcionalidad de la célula beta. Doctor Marín, la respuesta no la tengo. De hecho, eso es uno de los interrogantes que nos surgen a partir de estos estudios. ¿Por qué diabetes tipo 2 es más, tiene un curso más agresivo y una progresión más rápida en los diabéticos tipo 2 de edad temprana, adolescentes o niños? La respuesta no la tengo porque probablemente la respuesta todavía no existe. Allí es donde se necesita mucha más investigación al respecto. El doctor Gabriel Ayala nos pregunta o nos dice, ¿el ejercicio físico encaminado al aumento de masa muscular tendrá un impacto superior que el ejercicio físico aeróbico en pacientes prediabéticos con el fin de retrasar o evitar la progresión a diabetes mellitus tipo 2? Esa es una pregunta muy interesante porque nos plantea los diferentes tipos de ejercicio, ¿cierto? Aeróbico versus anaeróbico y ejercicio de resistencia. Nosotros sabemos que cuando tenemos ganancia de masa muscular y cuando hacemos ejercicio de resistencia, pues nosotros tenemos una sensibilización muscular importante a la insulina y por lo tanto un mejor manejo de la glucosa. A la fecha lo que se sabe y lo que se recomienda es que se haga una combinación tanto de ejercicio aeróbico como de ejercicio anaeróbico porque los dos tienen un importante impacto en términos del control metabólico. No conozco realmente estudios en los cuales se haya hecho una comparación directa entre personas que solamente hagan ejercicio de fuerza o de resistencia encaminada a ganar masa muscular frente a ejercicio aeróbico para poder decir es que uno de estos dos es mejor que el otro. En el estudio que yo les mostraba, no hubo diferencias en los desenlaces cuando se habló de diferentes intensidades o de diferentes duraciones en el ejercicio, pero en ese caso puntual no se hablaba de estos dos tipos de ejercicio de los cuales se me está preguntando en este momento. El doctor Juan Marín dice,
bueno, creo que esta está repetida acá, que es la que ya les contesté con relación a la mayor agresividad en los niños y en los jóvenes. El doctor Luis BD dice: buenas noches, ¿cómo se explicaría entre los diferentes medicamentos mencionados la mejoría a nivel cardiovascular y renal? Doctor, en este caso pues nos tocaría puntualizar cuáles medicamentos, ¿no? Porque digamos que nosotros cuando hablamos de inhibidores de SGLT2, si nosotros nos vamos a ver puntualmente el desenlace falla cardíaca, para nosotros es relativamente sencillo identificar como un medicamento glucosúrico y natriurético y por ejemplo y por ende diurético nos genera un manejo del volumen que resulta ser benéfico en el caso puntual de falla cardíaca. Y cuando nosotros hablamos por ejemplo, agonistas de receptores de GLP-1 y beneficios cardiovasculares, se ha encontrado como, por ejemplo, en el miocardio y en el endotelio cardiovascular existen receptores de GLP-1 que podrían estar impactados por este tipo de medicamentos. Digamos que la explicación fisiológica alrededor de unos y otros es diferente. Volviendo nuevamente a inhibidores de SGLT2, refuerzo una vez más el cambio hemodinámico que generan también a nivel intraglomerular y por ende los desenlaces que se pueden ver reflejados a ese nivel. Bueno, ya no tengo más preguntas aquí de las que me enviaron. Quiero agradecerles una vez más a todos ustedes por su participación, por su actividad tan interesante a través de sus preguntas. A Beringer Ingelheim por haberme invitado a participar en este webinar en el cual tuve la oportunidad de repasar tantas cosas interesantes y pues sin lugar a dudas, como siempre, a mi querida Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, a la que represento y de la cual me siento tan orgulloso. Un saludo para todos y un abrazo y buena noche.